Buenos días, hoy nos encontramos con Jean Suter, profesor del Liceo Francés. Él es fundador del proyecto Finca en la Nube, un proyecto que tiene 5 años de existencia en la producción de verduras y frutas orgánicas y otros productos artesanales. Jean, muchas gracias por participar esta mañana en Más Colombia. Muchas gracias, María Angélica. La Finca en la Nube es un proyecto que nació en 2018 como una finca orgánica piloto y ha crecido hasta evolucionar en un proyecto que involucra a técnicos en agroecología y practicantes universitarios. ¿Puede contarnos un poco más de la idea inicial y de la evolución del proyecto? Sí, entonces como en 2018 empezamos a diseñar el lugar de producción principal de este proyecto, que se ubica en la vereda Santa Elena, en La Calera, y como se basa sobre como un ejemplo que se llama como el biointensivo, que es una corriente global de microfincas defendiendo el hecho que pues, se puede producir mucha verdura, muchos alimentos en un terreno muy pequeño, usando herramientas, métodos adecuados para que el trabajo sea un poco menos terrible, menos duro. Y entonces como descubrí este movimiento, aprofundicé un poco como el asunto. Yo fui en Canadá también a hacer una práctica donde un agricultor que se volvió como emblemático de este movimiento, para ver cómo podríamos como intentar desarrollar este tipo de cultivos acá en Colombia. Y entonces en este momento estamos trabajando con gente que salen de universidades en formación agroecológica y también gente que tuvieron formaciones agroecológicas en el SENA, entre otras personas. La producción orgánica siempre es un desafío, pero lo es aún más en un país tropical que no tiene la ayuda de las estaciones en el control de las plagas y en el que la vida tiene tanta fuerza que a veces abruma. ¿Es viable la agricultura orgánica en un país como Colombia? Bueno, pues la agroecología como tal es como se basa sobre el hecho que la naturaleza como nos puede ayudar mucho. Te doy un ejemplo, acá pues estamos más en clima frío, o sea, tenemos efectivamente problemas de plagas también, pero un buen ejemplo es que no tenemos babosas o caracoles. Sí, ¿por qué no tenemos este tipo de problemas, entre comillas? Es porque tenemos una biodiversidad muy grande y respetamos como los ecosistemas, y entonces hay un montón de ranas y de sapos que están acá en la humedad muy cercana a acá y salen entonces a comer las larvas de estas plagas. Y vamos a decir que yo creo que hay muchos métodos, muchos trucos, muchas técnicas que permitan como cultivar en armonía con la naturaleza. Usamos, por ejemplo, muchos caldos, entre otras cosas, como usando ajo, para crear como repelentes naturales que nos ayuda a controlar las plagas. Después, si es viable, es una pregunta muy difícil de contestar porque pues es algo complejo, ya ser agricultor en Colombia o en cualquier parte del mundo, yo creo que es un desafío muy difícil. Sin duda, las frutas y verduras orgánicas resultan atractivas, pero sus precios alejan a muchos. ¿Qué tanto más alto es su valor y qué estrategias han adoptado para mantener los precios asequibles? Pues diría que em, basándose sobre las cifras, por ejemplo, del año pasado, hubo como una subida por ejemplo, los insumos agropecuarios frente a la crisis en Ucrania. Y eso como en teoría no tendría que afectar la producción agroecológica, porque pues la producción agroecológica se basa sobre unos circuitos cerrados, eh, por ejemplo, como la producción de abonos orgánicos, tendría que ser como un costo menor.
Después es verdad como que es un poco más complejo, entre comillas, controlar, por ejemplo, las plagas sin usar ningún pesticida. Pero entonces como el costo real de la agricultura convencional es muy bajo, o sea que no refleja el costo tampoco ambiental de como que era como una falsa realidad. Realmente como el costo de producción tendría que dar como un costo también de compra más alto. Lo que pasa es que tenemos una costumbre de comprar las frutas o las verduras muy baratas, pero este precio no toma en cuenta como unas condiciones de trabajo de buena calidad para los trabajadores y tampoco toma en cuenta el impacto ambiental. Entonces, en este momento vemos que los precios, si uno va como al supermercado o en la tienda, vemos que desde el año pasado los precios de la producción convencional están muy cercanos a los precios de la producción agroecológica que encontramos en los mercados, por ejemplo, porque pues ha subido mucho el precio del fertilizante. Hay muchos fertilizantes que venían de Rusia y estos precios como estallaron en vez que la producción agroecológica pues se basa sobre recursos más manejables sobre el tiempo. El costo que aumenta mucho es el precio de las semillas. En Colombia las semillas están importadas y eso sí afecta un montón el precio de producción en agroecología. ¿Y los productos orgánicos hechos en Colombia pueden competir con los productos importados, dado todo lo que usted nos está relatando? Yo creo que sí, totalmente. Hay una diversidad de clima, una diversidad de variedades increíble en Colombia. Y bueno, pues es más como que estamos en un mundo globalizado y que los costos de producción locales a veces como no pueden competir con unas empresas muy grandes, extranjeras, que permita como importar productos que al final quedan más baratos importar que producir acá. Pero eso es como una lástima, porque pues yo creo que en Colombia se puede producir pues mucha variedad y de forma mucho más limpia y hacer como desarrollo realmente rural, pero pues toca tener objetivos bien claros en eso. Ustedes vienen trabajando en una plataforma mediante la cual las personas pueden comprar sus productos. ¿Cómo ha sido ese proceso y cuál es el perfil de sus clientes? Entonces, como al principio el proyecto era solamente productivo, en camino me di cuenta que era muy complejo, que tomaba mucho tiempo como llegar al punto de productividad esperado. Y al mismo tiempo llegó la pandemia, entonces como ya teníamos como un sistema de distribución que ya funcionaba bien, y en la pandemia se encontraron muchos productores cercanos, entre comillas, eh, que no tenían más como medio de distribución, ni mercado, ni tienda, ni supermercado durante un tiempo. Entonces, los apoyamos en este momento, poniendo como a disposición un servicio de distribución que ya teníamos y ahora poco a poco montamos una red de 35 productores de La Calera, de Huasca, de Ubaté, Fusagasugá, de Bogotá, en los alrededores de Bogotá. Y entonces ahora tenemos un sitio web donde ponemos a disposición de la clientela los productos que producemos. Entonces, como cada semana uno puede entrar en la plataforma y hacer su pedido y cada jueves entregamos los productos. La clientela, básicamente yo diría que son como 60% mujeres, hay más mujeres que hombres, pero la diferencia es muy poca. Y diría que el rango de edad como de los 30
a los 60 más o menos, y la clientela está por mitad de la red, vamos a decir, como expatriada, cercana al Liceo Francés, porque fueron como los primeros que tenía como ahí cercanos, y poco a poco también tuvimos una clientela colombiana, o sea que es mitad, mitad, y pues la idea es desarrollar esta clientela colombiana también. En los próximos meses van a tener los primeros practicantes con apoyo de la Uniminuto. ¿Cuál es el objetivo de este programa y qué van a hacer los estudiantes que se vinculen al proyecto? Bueno, entonces, poco a poco con la experiencia, nos dimos cuenta que la finca era un laboratorio, ¿no? Estamos como intentando desarrollar muchas técnicas, muchos métodos, algunas funcionan, algunas fallan, pero me parece muy interesante, me inspiro también de lo que está pasando en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa también, que estas microfincas al final se convierten también en una plataforma pedagógica, una plataforma de intercambio y de formación, pues ojalá de los trabajadores de mañana, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo concretamente es que queremos tener personas en formación que no, pues por el momento empezamos con un minuto, pero no estamos cerrados a ninguna propuesta. Y para entonces ofrecerles unos meses de acompañamiento acá para que descubren un poco, participen en la reflexión del laboratorio en muchos temas. Y tenemos también como conexiones con fincas donde podrían esperar tener su primer trabajo. Entonces, la finca en este ámbito tiene como objetivo ser un incubador de proyecto y dar como un pulso y un bagaje técnico a las personas que se quieren involucrar en estas dinámicas. Así como se nos cuenta, la finca en la nube se ha convertido en un laboratorio agroecológico. ¿En qué aspectos de la producción están experimentando y qué resultados han encontrado? Em, poco a poco nos dimos cuenta como de todas las problemáticas de la producción agroecológica. El ámbito es poder como producir, es interconectar los procesos de producción para intentar como que un desecho, entre comillas, un desperdicio de una etapa sea eh, la entrada de otro proceso, que todos los procesos estén interconectados de la forma más inteligente o como que pongamos por encima el sentido común. Hay ejemplos que me parecen interesantes, por ejemplo, al nivel de las gallinas. Tenemos gallinas que intentamos como poner en el centro de los procesos porque pues nos ayudan a no tener desperdicios en la huerta, nos producen huevos, pero también nos producen abonos. Entonces, como la gallina es como una herramienta a la vez que es nuestra mejor amiga, y entonces como está en el centro de los procesos. También el champiñón, o sea, estamos desarrollando orellanas, cultivo de orellanas. El cultivo de orellanas es como usa una materia prima que es un desecho al principio, que es acerrín. Entonces recuperamos el acerrín de una carpintería muy cercana, producemos orellanas, entonces como una fuente también de ingreso para nosotros, pero el champiñón lo que hace es también compostar el sustrato. Entonces, como cuando termina la producción de orellanas, tenemos materia prima para la huerta, producemos abono directamente para la huerta. Usted es un francés haciendo agroecología en Colombia. ¿Qué aspectos extraña de la agricultura francesa y en qué tiene ventaja Colombia? Bueno, pues ahí sí voy a ser muy honesto, es que yo creo que este mismo, pues mi vida es acá en Colombia, ¿no? Yo tengo mi familia, mi proyecto, yo estoy muy bien acá. Lo que creo realmente es que este tipo de proyecto en Francia
hubiera tenido, por ejemplo, apoyo de, no sé, la municipalidad, del departamento, de unos fondos privados o internacionales. Y a mí me parece que acá en Colombia lo muy difícil es que uno está totalmente solo. Entonces, si no tiene fondo propio consecuente, es muy difícil como quedarse en la, en la jugada. Y eso sí hace mucha falta realmente. Y de hecho, pues eso, somos en dos países distintos, con realidades muy distintas, y es verdad que obviamente hay más conciencia, entre comillas, del impacto del consumo sobre el medio ambiente en Europa, en Canadá, en otras partes. Pero eso está como naciendo, se está construyendo, y justamente me parece lo interesante de Colombia es que justamente hay espacio para la creatividad, hay espacio para crear alternativas realmente, y eso me gustó mucho. Todos quisiéramos que la comida se produjera sin químicos, pero en su experiencia, ¿es posible alimentar al menos a 8.000 millones de personas con agricultura orgánica? Pues es una pregunta muy difícil de contestar. Las cifras, o sea, que la evaluación que hace el PNUD, el órgano de la ONU, que está como estudiando estas posibilidades de producir alimentación en cantidades y en calidades suficiente para nutrir al mundo, al planeta, el veredicto es que sí, se puede, pero la realidad es muy distinta. Por el momento en Colombia hay 1% de las tierras cultivables que están en agroecología, que es muy poco. En otros países como Francia estamos alrededor de 11% más o menos, lo que quiere decir que el cambio drástico eh, de forma de cultivar, pues tiene mucha margen de progreso. Entonces estamos iniciando un camino que de todas formas va a tocar lograr hacer, porque estamos como, eh, pues no vamos a tener insumos suficientes para seguir en el tipo de producción en el cual estamos ahora. Una cosa es el uso de agroquímicos y otra las técnicas que buscan aprovechar las tecnologías en la producción agropecuaria. ¿Cuál es su postura frente a la mecanización de la agricultura y la aplicación de otras tecnologías agrícolas a la producción? Pues mira que pues yo enseño tecnología, ¿no? Yo soy ingeniero en principio, entonces pues la tecnología me parece algo totalmente apasionante. Las herramientas que usamos acá, por ejemplo, son herramientas que me parecen como muy innovadoras y muy interesantes. Diría que es más como el lado ético, el lado ambiental. Yo diría que como la máquina que te permita ahorrar tiempo, no dañarte la espalda, no respirar eh, productos tóxicos, pues todo eso me parece genial. Lo único es que, pues eso toca como proteger los suelos, la vida de los suelos, la estructura del suelo también y el ecosistema. Es el único límite que veo a eso. El equilibrio financiero de proyectos como este suele ser frágil. ¿Qué recomendaciones le podría dar a alguien que quiera emprender en este segmento? Eh, pues voy a ser muy honesto, es algo que pensaba que era más fácil, aunque a mí me gustan los desafíos, yo nunca como elijo la facilidad, pero la verdad no me di cuenta que era tan complejo. Entonces, pues diría que, pues primero que todo hay que ir a practicar, ir a trabajar en otras fincas, a ver si es algo que es como que genera alegría, pasión en sí mismo. Y pues si después de esta experiencia uno quiere como montar su proyecto, yo creo que lo más importante es tener pues la pasión, pero también unos fondos propios suficientes para tener una margen de 2, 3, hasta más años como
de búsqueda del equilibrio. Eso es complejo. ¿Con qué novedad viene la finca en la nube en los próximos meses? Bueno, estamos en la etapa 2.0.0.0000. Entonces, como estamos haciendo muchos cambios, muchos mejoramientos acá en la finca, y la idea, el objetivo es que la finca se convierta mucho más en un lugar de intercambios, o sea, que la gente pueda venir a visitar la finca, que sea en familia, que sea como en grupos escolares o estudiantiles. Pero entonces estamos construyendo a la vez nuevas herramientas de producción. Estamos mejorando, innovando muchas cosas en términos de producción para también como abrir el debate cuando la gente venga acá. Ahora tenemos la posibilidad que la gente se quede el fin de semana en familia, que pueda como estar acá en un aire puro, como entendiendo también cuáles son los temas que abordamos acá en un ambiente muy bonito, muy chévere. Entonces, como estamos en camino hacia un lado más pedagógico, agroturístico, y vamos a hacer una inauguración muy grande en septiembre, al final de septiembre. Bueno, Jonan, muchas gracias por acompañarnos hoy en Más Colombia y Muchas gracias a explicarnos ti. las complejidades de la Uf, agricultura agroecológica y este tipo de proyectos que se desarrollan en el país. no, te agradezco muchísimo. Es un tema, pues es un poco el ámbito de las visitas, de los encuentros que queremos hacer, es que todos tenemos ideas, todos tenemos como pistas de soluciones y todos nos preguntamos muchas cosas frente a lo que estamos comiendo, cómo se produce y cuáles son las soluciones. Y me parece que pues es un tema muy interesante del cual podríamos hablar horas y horas.